¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Este es un manillar de 42 centímetros de centro a centro. Un manillar que he utilizado bastante durante mi carrera deportiva. Incluso he utilizado 44. Pero hoy en día vemos que los manillares van cada vez más estrechos. Incluso es muy difícil encontrar un manillar de 42 centímetros en el pelotón profesional. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Bueno, eso lo vamos a ver hoy en día, ya que vamos a probar un Pace Aero Bar de Canyon y veremos qué es lo que sucede. Metemos globo y arrancamos. Podríamos decir que los ciclistas siempre han buscado ir más estrechos, más aerodinámicos en la bicicleta. Si recordamos, los años 90 fue cuando salieron aproximadamente los famosos Spinacci, que los diseñó Sinelli, y en este caso eran dos acoples que iban aquí en la parte delantera y hacían que los corredores se pudiesen agarrar de esa parte y poder hacer fuerza. Pero claro, la UCI terminó prohibiéndolos porque decía que era un poco peligroso. Luego los ciclistas continuaron utilizando esa misma posición, pero sin tener nada de dónde agarrarse, con las manos en el aire. Y también la UCI lo prohibió porque, claro, al final era bastante peligroso, ya que no tenían nada con que agarrarse y quedaban solo apoyados con los antebrazos. Así que dijeron que había que tener siempre sujeta la maneta o el manillar con las manos. Los ciclistas comenzaron a buscar la manera de intentar llevar la misma posición, con los antebrazos apoyados en el manillar y siempre estirando un poco con las manos, incluso agarrándose solamente con los dedos chiquitos de la mano. Hasta que de repente llegó un corredor como Evenepoel, que fue uno de los más conocidos en girar las manetas hacia adentro, digamos torcerlas, y así poder tener un apoyo un poco mejor. Claro, nuevamente la UCI dijo, esto tampoco puede ser, así que decidieron prohibirlo. En ese momento vieron que quizás lo mejor sería empezar a reducir el ancho del manillar y pasar de los manillares de 42, 44, 40 a manillares por debajo de 38. Pero tienen un problema, el manillar estrecho al final es estrecho tanto arriba como abajo. Entonces, a la hora de pararnos en los pedales o hacer un sprint, vemos que nos falta un poco de esa palanca. Entonces decidieron incluir el famoso flare, que es la inclinación que tiene la parte baja del manillar, y así poder tener un manillar estrecho en la parte superior y un manillar que sea más ancho en la parte inferior, y así tener ese control de la bicicleta. Por eso a Canyon se le ocurrió fabricar sus Pace Aero Bars para sus manillares de Canyon. Como pueden ver, tiene una curva que es más bajita, o sea, tiene menos drop, pero a su vez tiene más reach, más largo, para llevar al ciclista en una posición más aerodinámica. Como pueden ver, la diferencia se nota fácilmente si lo ponemos a la misma altura, y vemos ese flare que hace, en este caso es de 19 grados. Con este manillar también tenemos la opción de poder hacerlo más estrecho o más ancho, desde 35 centímetros, que sería la medida mínima impuesta por la UCI, a 40. Eso sería la medida en la parte superior, y luego en la parte inferior sería más ancho. Así que vamos a comenzar a cambiar nuestro manillar y luego veremos sensaciones. Una vez que hayamos quitado la cinta del manillar, lo que vamos a hacer es desajustar la maneta para que quede floja. Cortamos la cinta que tenemos aquí, y este manillar trae dos tornillos en la parte baja que son T25, que podemos utilizar una llave normal, o Canyon en esta bicicleta lo que ha hecho es poner todos tornillos T25, y en el cierre de la rueda tenemos una Torx T25. Entonces, una vez que lo hayamos hecho, vamos a quitar estos tornillos para poder quitar esta curva del manillar y poner la Pace Bar. Bueno, ya tenemos la curva del manillar puesta. Como pueden ver, está bastante estrecho. Lo que hemos hecho es ponerlo
al mínimo posible por la UCI, que son 35 centímetros, y también mínimo que permite este manillar. La maneta, en este caso, como pueden ver, está un poco torcida y se nota a simple vista la diferencia entre una curva de manillar clásica y una aero. La maneta, lo que vamos a ver es dónde colocarla. Obviamente que va a gusto de cada uno, pero en este caso los corredores lo que buscan es llevar una posición donde puedan apoyar los antebrazos, ¿no? Entonces, si tenemos una maneta muy alta, lo que va a hacer es que tendremos que girar mucho la muñeca y realmente no va a ser fácil, no podremos sostener tanto la posición. Entonces, buscaremos una posición que sea recta o tirando un poco hacia abajo, y eso nos permita poder apoyar directamente el brazo aquí y tener una buena línea. Ahora, cuando nos cambiemos y probemos la bicicleta, lo vamos a ver. Lo bueno, que una vez que más o menos tengamos cuál es la posición de la maneta, esto tiene acá unas marcas, por lo cual estas marcas lo que va a hacer es que podamos luego repetirlo del otro lado y tendremos las dos manetas en la misma posición. Así que creo que vamos a ajustarla ahí y a cambiar la otra parte del manillar. Bueno, primera sensación de este manillar, podemos decir que es un poco raro, ¿no? Son 35 centímetros, pero a las manetas incluso es menos. Y como pueden ver, al final, por el flare que tiene, la maneta queda con un poco de rotación. Aunque no me gusta, personalmente no me gusta, creo que quizás para la mano es una posición mucho más natural que si fuese recta. Por lo cual a muchas personas le puede ir bastante cómodo. Aquí lo que se busca, o lo que los corredores profesionales buscan, es ir en esta posición. Y entonces lo que van a hacer es reducir toda el área frontal y intentar que los brazos vayan lo más recto posible a las piernas. Eso va a hacer que sean más aerodinámicos y realmente va a haber mucha diferencia para aquellos corredores que están todo el día tirando en la punta del pelotón, o para aquellos corredores que van en una escapada. ¿Por qué tiene sentido para ellos? Porque van a 50 km por hora mínimo. Si vamos a ir a 30 km por hora, realmente todo esto no nos va a servir de nada. Por otro lado, en la parte de abajo sí que se siente bien, como el que tenía anteriormente, unos 42 centímetros. Esto lo que va a hacer es que nos va a dar mucho más control o mucha más palanca a la hora de hacer un sprint, y tendremos un manillar entre comillas compensado, ¿no? Con una parte de arriba muy aerodinámica y una parte de abajo más abierta. ¿Cuáles son las ventajas de llevar un manillar de este estilo? Bueno, las ventajas sobre todo son aerodinámicas. Al final, muchas veces no se trata de qué tan fuerte le demos a los pedales, sino cuánto aerodinámico seamos nosotros capaces de ser y poder atravesar el viento. Aquí seguramente lo que se podría buscar es, que ya lo hemos visto en muchos equipos profesionales, es levantar un poco el manillar. Entonces luego nosotros mismos podemos llevar los codos más hacia abajo y ser más aerodinámicos, ¿no? En vez de tener una posición más baja y que eso nos limite. Entonces, sobre todo la ventaja es esa. Luego podemos encontrar ventajas como movernos más rápidos en el pelotón, porque tenemos un manillar estrecho, reducir algo de peso, ya que es un manillar más chiquito, pero sobre todo se trata de beneficios aerodinámicos que a altas velocidades tiene un impacto realmente muy grande. En cuanto a los puntos negativos que vamos a tener, sobre todo cuando vayamos de la parte de arriba del manillar, es que esto es bastante estrecho, por lo cual va a cambiar la forma de conducir nuestra bicicleta. Se va a volver, entre comillas, un poco más lenta, porque va a costar más girar la posición de la cosa. Entonces no será tan fácil de maniobrar cuando vamos rápido, bajando, pero bueno, para muchos ciclistas es cuestión de costumbre. Otro sería cuando nos paramos en los pedales.
Al final, cuando nos paramos en los pedales, siempre lo que intentamos hacer con los brazos es intentar compensar un poco la fuerza que estamos haciendo con las piernas con los brazos, no tirando. Claro, en este caso tenemos un manillar bastante estrecho, por lo cual vamos a tirar bastante poco. Y por otro lado es acostumbrarnos, ¿no?, a esta posición, porque si no nos va a traer probablemente muchas molestias, ya sea en la parte cervical, en la parte de los hombros, ya que nos invita a ir más adelante en la bicicleta. Por lo cual, repito nuevamente, estos cambios tienen sentido realmente si vamos a ir a altas velocidades. Si no, no va a cambiar mucho. En mi caso, no creo que me quede con esto, porque al final estéticamente no es lo que más me guste, y al nivel que yo ruedo hoy en día prefiero priorizar la estética que la velocidad, porque eso no lo necesito. Pero bueno, esas son algunas de las razones por las cuales vemos que en el pelotón profesional se va utilizando cada vez manillares más y más pequeños. Hay un montón de estudios hechos en el túnel del viento donde ratifican que achicando el área frontal de la bicicleta vamos a tener muchas ganancias. Así que nada, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Si quieren que hagamos algún test, por ejemplo, comparando este manillar en la carretera con otro, diferentes medidas, ya saben, aquí debajo tienen la sección de comentarios, o si se les ocurre alguna otra idea. Espero que el vídeo les haya gustado, que haya sido informativo, y si es así, como siempre, pulgares hacia arriba y nos vemos la próxima. ¡Chao!